noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros para ofrecernos sus opiniones y sus comentarios José Antonio Aldaiturriaga, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Diego Boza. A ellos les queríamos proponer como primer elemento de debate la imputación de Ignacio Romaní, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, miembro del Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz. La jueza del número 3, creo que es de Cádiz, había dictado hace meses un auto de imputación contra Ignacio Romaní. Este auto causó el natural revuelo en la ciudad de Cádiz. Romaní recurrió el auto y la audiencia provincial dictaminó que la jueza tenía que fundamentar y razonar el auto, que no bastaba con decir que se imputaba a Ignacio Romaní, sino que tenía que decir por qué imputaba a Ignacio Romaní. La semana pasada se ha conocido el nuevo auto de la jueza del número 3 de 19 folios, donde razona lo que a su juicio es la presunta participación de Ignacio Romaní en la operación de Quality Food, por la cual la Zona Franca de Cádiz se hizo con el paquete mayoritario de acciones de esta empresa de alimentación que en ese momento dirigía Manuel García Gallardo. La alcaldesa de Cádiz ha ofrecido un apoyo cerrado a la actuación de Ignacio Romaní, asegurando que se demostrará que no ha tenido ninguna actuación ni delictiva, ni pueda ser condenado ni reprobado por su actuación en el consorcio de la Zona Franca. Bueno, opiniones. Diego. Bueno, hace, creo que fue un mes, poco más de un mes, ¿no? Dijimos que habría que ver cuáles eran los hechos. Lo mismo pidió Romaní y ahora le han explicado, pues, negro sobre blanco y muy clarito cuál es el planteamiento de la jueza en relación con su responsabilidad con lo de Quality Food, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque tal y como lo plantea la jueza, esa acción u omisión en el consentimiento de la malversación de unos fondos públicos para favorecer a Quality Food, tal como está planteado en el auto, el abanico de responsabilidades puede abrirse porque no es solo Romaní, no es el único representante del Ayuntamiento de Cádiz que estaba en ese consejo de administración, que estaba en el núcleo de los hechos, ¿no? Parece que lo que la jueza, una de las cuestiones que la jueza le achaca a Romaní son sus contradicciones en el momento en el que prestó declaración como testigo, y bueno, ahora viene García Agulló y Sicre, también han sido citados a declarar. Jorge Moreno también declaró en un ataque repentino de Alzheimer, que no recordaba nada, no sabía dónde había estado, con quién había estado, a pesar de que el resto de sujetos que participan en esas reuniones lo colocan allí y lo ubican como núcleo fundamental del desarrollo de los hechos. Pese a eso hay de nuevo una contradicción, por lo cual habrá que ver cómo se siguen desarrollando los hechos, porque me parece a mí que es un culebrón que si ya lleva mucho tiempo, porque ya 7 años es mucho, y que en esto también me gustaría destacar lo que dice el auto, criticando las trabas impuestas por cargos públicos como Ignacio Romaní en el desarrollo de esta investigación para dilatar el procedimiento, es decir, que a veces criticamos a la justicia su lentitud, pero que también en ocasiones personas que representan a la ciudadanía, personas que tienen un cargo público, lo ejercen en el sentido de retrasar este tipo de procedimientos, y eso es algo que critica la jueza de la instrucción 3 de Cádiz en el auto señalado. Entonces, como digo, habrá que ver el desarrollo de esos acontecimientos y de futuros imputados, y esperar, como siempre en estos casos, que se acelere lo máximo posible esta investigación, esta instrucción, para que conozcamos ya definitivamente si habrá calificación definitiva y juicio, y determinar la responsabilidad, y por supuesto
lo ideal sería también que regresara ese dinero a las arcas públicas, no que apareciera, porque yo tengo la teoría de que el dinero no desaparece, sino que pasa de las arcas públicas a bolsillos privados, recuperar ese dinero a las arcas públicas. Como la primera ley de la termodinámica, ¿no? La materia ni se crea ni se destruye. Entonces, con esa teoría va a ser muy difícil, pero al menos que se depuren responsabilidades penales si las hubiere. Emilio. Bueno, yo creo que hay, como el procedimiento ya está tanto, se han alargado en el tiempo, hay, por ponernos un poco en situación, tres partes o casi dos diría importantes, tres vamos a decir. El inicio en el que la Zona Franca toma la determinación, estando Miguel Osuna, de actuar contra el empresario que en aquel momento era socio de la Zona Franca y que se hacía la expansión en un proyecto que a todas luces era digno de apoyar, porque ahí están todos los apoyos de la administración. Hay esta segunda fase, que a ver si se clarifica alguna vez en la propia justicia, y no la justicia, la propia administración, que ocurre, que hay un momento clave en el que, por la razón que sea, que se desconoce, pues es Osuna quien toma esa determinación. Después, en las distintas acciones que hace el empresario contra la Zona Franca, en este caso García Gallardo, resulta que termina con una valoración de la jueza de lo mercantil, con una valoración de las acciones, indicando que ese es el valor y que se le tiene que pagar. El siguiente punto de inflexión que hay ahí, absolutamente extraño, es que no se llega, o sea, se recurre en primera instancia y lo sigue ganando Gallardo, y la tercera, que es Supremo, que lo están indicando ahora algunos políticos, la Abogacía del Estado, supuestamente porque dice que se les va, o por lo menos lo que he leído, se les pasa el plazo y no se recurre, por lo tanto la sentencia se hace firme. Es decir, que ya hay una sentencia de lo mercantil en que a García Gallardo hay que pagarle de aquel entonces, de la sentencia, 14 millones, más los intereses que vengan posterior. Bien, ese es un apartado. Continúa la situación interna de los juicios que tienen. Y desde el 2004 que Osuna plantea en este caso la denuncia, y después está digamos las contradenuncias de García Gallardo, que del 2004 a creo recordar que en el 2012 la Abogacía del Estado, 8 o 9 años después, sorprendentemente vuelve a hacer un documento, que es el que yo creo que estaban en contra, un documento ampliando la imputación a Osuna, y en este caso a Romaní y Fedriani. Primero, yo desconozco el sistema interno, pero mi pregunta, ¿cómo es posible que se haya tardado 8 años en que la Abogacía del Estado se haya dado cuenta, supuestamente, por la argumentación que dice en la denuncia, que ahora hay que imputar a estas dos personas? Cuando en la etapa que termina Miguel Osuna y que entra Pepe Mier, lo que se hace desde Zona Franca, para mí equivocadamente en algunas cosas, en otras puede ser acertada, estaba Pepe Mier, pues quería lógicamente salir lo antes posible de una situación que tenía Zona Franca, y por otro lado, pues lógicamente si no creía en el proyecto no podía controlar, pero lo que se hace en ese momento es la venta de activos a un precio, pues lógicamente de casi de saldo, por lo tanto el valor del propio proyecto ese ni se contempla. Un proyecto que dice la jueza de lo mercantil que vale una cantidad importante de dinero, y demostrado con los peritos y tal cual. Por lo tanto, imaginaros todos estos tiempos, ¿a qué puede llevar esto? Porque todo esto, cuando no sé qué tú estabas diciendo antes, o tú, perdona, que si decimos que la justicia es lenta, bueno, la justicia es lenta, y evidentemente el hecho, yo no creo, no considero que nadie quiera dilatar el tema de la justicia, sino que con estas situaciones anómalas que se han vivido desde un principio, se tiene que llevar cualquier imputado sorpresa. No estoy ni defendiendo ni agrediendo a nadie, pero lo que está muy claro es que esto va a ser, pero bueno, un capítulo de muchísimo cuidado, porque hay cosas extrañas en tiempos, en plazos. Yo vuelvo a repetir,
¿cómo es posible que 8 o 10 años después la Abogacía del Estado impute lo que no pudo ver en ese momento? Y en ese periodo que ha pasado, que se han vendido los activos, que no se ha recurrido con el Supremo a García Gallardo, ahí no ha habido nada, no ha habido ningún pronunciamiento. Eso es lo que me preocupa. Bueno, yo no tengo las ideas claras sobre este asunto, porque hay varios casos que están entrelazados, que van judicialmente a distintas velocidades, y vamos a ver cómo va transcurriendo el procedimiento. Lo que a mí me parece interesante es, había una percepción en la ciudad, yo creo que no solo era mía, sino por amplios sectores de la sociedad, de que había una utilización política de zona franca desde el ayuntamiento. Una utilización política en la cual se hacía evidente que era muy importante estar en la línea del Partido Popular para que los negocios con zona franca fueran bien. Y después ha habido, dentro de esa utilización política, ha habido un elemento que es la utilización económica. Y en medio de estas dos instituciones, de ayuntamiento y zona franca, aparece una figura personal, que es García Gallardo, que era del PSOE, pero que era del PP. Claro, casi todos tenemos dos bolsillos en los pantalones, ¿no? Y parece que eso de tener los dos bolsillos era muy interesante para que se diera la cuadratura del círculo. Porque además este personaje está casado con una persona que es notoriamente del Partido Socialista, muy apoyado por el grupo de Luis Pizarro, que la mantiene en delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía. Con lo cual ya la trama empieza a no tener color político, pero sí tiene unos resultados, que es la desaparición de dinero público, ¿no? Claro, todas aquellas sospechas de aquellas tramas político-económicas, lo que se está viendo es que va saliendo a la luz de forma intermitente, con personajes más o menos alejados de la trama directa, porque hasta ahora en la trama directa estaba Osuna y estaba García Gallardo, pero claro, resulta que la zona franca no era solo el delegado del gobierno. La zona franca tiene una dirección colegiada donde las decisiones legalmente se toman por distintas personas. Y además, como había el mismo color político entre zona franca y el ayuntamiento, había gestiones a través de los concejales y no directamente de alcaldía, delegación del gobierno en zona franca, ¿no? Por tanto, hay ahí unas sospechas de contubernios político-económicos que han terminado de forma reciente con la imputación de un concejal del ayuntamiento que a la vez participaba en el consejo de dirección de zona franca, ¿no? Así que una trama muy compleja, que irá viéndose poco a poco cómo va saliendo, pero que hay un mal de fondo que era percibido por la ciudadanía como que de alguna manera eso tenía que salir, ¿no? A mí me pasa como a Rafael. Yo la verdad es que con tanta información y tan contradictoria, muchas veces no somos capaces desde fuera pues de quitar lo que es lo mollar de lo anecdótico. Aquí lo que está claro, y yo ahí difiero contigo, Rafael, es que sea malo que haya una utilización por parte del ayuntamiento de la zona franca. No, yo creo que es bueno que haya un uso y unos beneficios entre zona franca y el ayuntamiento en el que se reside. Eso pasa aquí,
pasa en Barcelona, pasa en Vigo, pasa en todos sitios. Evidentemente es un elemento, un motor de la ciudad, con lo cual hay que tener una relación política, no institucional, ¿eh? No, claro, política, ¿no? Y después, evidentemente, no económico en el sentido, digamos, directo económico, sino, digamos, de generación de riquezas para la ciudad. Eso no me parece que sea malo, y no solamente eso, sino que es que ha sido siempre así. Antes, con un color político, el ayuntamiento y la zona franca eran entes que se tenían que entender. Otra cosa es que algunos hayan entendido mal que eso, que debería ser un interés. O bien para ellos. Claro, no. Han entendido bien para ellos. Claro, la intención es económicamente para una utilización egoísta y personal, que eso es lo que tendrá que ver la justicia, que hasta este momento, pues yo tampoco estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la justicia tiene instrumentos suficientes como para que una instrucción no se dilate en el tiempo 7 o 8 años. Una cosa es que un imputado o un testigo quiera dilatar, pero evidentemente la justicia tiene capacidad para que esos intentos no se mantengan. Yo, sinceramente, en todo este proceso veo tantas implicaciones, tantos intereses, tantos informes que cambian de sentido según el tiempo en el que se hagan, que yo personalmente esperaría hasta el final. Evidentemente, a mí lo que me parece un poco chirriante es que Romaní no es un cargo personal en el Consejo Asesor de la Zona Franca. En todo caso, es un órgano colegiado, con lo cual no parece muy lógico que se impute a una persona cuando, por ejemplo, cuando ha tomado o adoptado decisiones dentro del Consejo de Asesor de la Zona Franca, lo ha hecho, en principio, con el visto bueno de los informes de la asesoría del Estado. Yo es que creo yo que hay desde un principio, ya veremos el resultado final, pero yo creo que va a ocurrir un poco como pasó en Rilco, en parte de Rilco, ¿no? Que ahí hay una, ¿cómo diríamos? Una parte importante de novatez y la ilusión de proyectos importantes. Sí, pero esto ya de novatez. Vamos a ver, me refiero al inicio. García Gallardo se inicia con la investigación en el tema de comida rápida, que tiene premios universidad y tal, y es el ayuntamiento entonces del puerto el que le ofrece instalarse allí. Eso es lo que se llama ¿cómo se llama esto? Un promotor, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Emprendedor? Un emprendedor. Claro, vamos, un modelo de emprendimiento. Bueno, no, y así que es lo que todas las instituciones es zona franca la que dice, no, para acá, porque lógicamente está ocurriendo, vamos a ver, ocurre en muchos, y ahora no voy a sacar casos colaterales porque se va a conocer, pero ahora estamos en una etapa, es decir, preelectoral, ¿vale? Claro. Que empiezan ya a decir, bueno, tenemos que hacer cosas, y muy receptivos para todo. Entonces, cuando llega alguien con un proyecto, mira, muy interesante, en el que además se crea esto y puestos de trabajo y tal y cual, eso inmediatamente, porque la administración lo que está falto es precisamente de ideas. De ideas. Y de yo creo que esto es algo similar allí, en un momento de bonanza, de la política en general, de la economía en general, y segundo, con importantes subvenciones del ministerio. Y yo creo que ahí se hizo, que ahí hubo buena voluntad por parte de todos, ya que me termino, por parte de todos, y que llegó un momento en el que eso era de tal tamaño, que o alguien se preocupó en exceso o en defecto, o alguien pensó, esto se me va de las manos. Creo que en ese inicio, lo que haya posterior lo dirá la justicia, pero el inicio es ese. Eso es lo que decía Felipe González, morir de éxito. Muchas veces en este tipo de empresas se muere de este tipo de cuestiones que uno no sabe. Y algunos se mueren de éxito y millonarios de dinero público. Bueno, sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo con esto termino. Cuando tú empiezas un proceso cualquiera, aunque tenemos una pequeña empresa o mediana y tal y cual, y tienes un negocio que lo tienes que soportar tú personalmente, pues dices, bueno, esto, y además con mi capacidad de aquí al año 10 empiezo a ver resultados. ¿Vale? Sí. Cuando los proyectos se quieren hacer y hay dinero en la administración, se hacen los planes estratégicos para que el tercero o el segundo esté en rentabilidad. Si hay en ese proceso alguna debilidad o alguna situación no controlada, claro, el debacle es impresionante, porque yo en este procedimiento hasta los 10 años puedo perder aquí un duro, después dos, hasta que empiezo a recuperar. Como tú metas todo eso en el segundo. Como diría el gran Arcadio Espada,
pero Roma invadió Cartago. Ahí está el tío. Es decir, Pero- 5 millones de dinero público se han volado. A ver, Claro. es que ahí Habrá que ver quién se lo ha llevado, pero 5 Hay- millones han desaparecido. Hay dos cuestiones. La primera, que de todo lo que estamos aquí, quien más sabe de la cuestión es la jueza. O sea, creo que ese punto de partida lo tenemos que tener. Al menos yo lo Está tengo. en mejores con condiciones lo que cual, nosotros. ella es la que está impulsando. Más que yo, sí. Está en mejores más que condiciones. yo seguro, vamos. Entonces, ella es la que está impulsando. Emilio sabe bastante. Sí, Emilio sí. exactamente. Emilio está, Emilio- Vamos está a al llamar tobillo de la por su jueza nombre. prácticamente. Eso sabe bastante. Pero Está en bueno, la Champions League. ella es la que determina y si ella... Y lo verdaderamente importante es lo que no dice. Exactamente. Lo que no puede decir. Siempre se vale más por lo que uno calla. Claro. Entonces, habrá que determinar, o sea, ella es la que está determinando hasta qué punto esa utilización que tú dices que es buena no provocó una Claro, confusión claro. entre ayuntamiento y zona franca, de tal forma que las cuestiones, en lugar de llevarse a través de los procedimientos establecidos, se hacían con llamadas de teléfono, se hacían con De forma presiones, irregular. etcétera, y hasta qué punto eso no supuso un beneficio económico para unos sujetos y por inacción o incluso por beneficio de otros. Entonces creo que ella es la que está en consideración de determinar mejor esas circunstancias y por lo tanto habrá que esperar. Si ella que ha oído como testigo a Romaní, porque partamos, ella llama como testigo a Romaní y cuando escucha a Romaní dice, lo que usted me está contando no tiene sentido, porque insiste en las contradicciones de Ignacio Romaní cuando presta declaración como testigo, y a partir de ahí es cuando Una lo pregunta imputa. que quisiera conocer Y vuestra solo- opinión. solo una cuestión- ¿Debe dimitir? Solo una cuestión más. Empiezo a responder eso. ¿Qué más da, no? Si fuera del PSOE, el PP me diría que dimitiera. Bueno, pero es vuestra opinión. Hombre, yo creo que Evidentemente yo creo nosotros que- no lo vamos a tumbar. Yo creo que un cargo público imputado por una gestión pública debe dimitir, es mi punto de vista, en general. Con lo cual me da igual el partido, en este caso yo creo que sí, aunque no lo hará. Y por otra parte suelo señalar que lo de las dilaciones no es cosa mía, o sea, lo pone la jueza Pero negro que sobre ella- blanco en el auto, dice. No, si y no hay te- que tener te en lo cuenta, achaco a ti, hay lo que achaco a tener la en cuenta, jueza. hay que tener en cuenta que determinados sujetos son ayuntamiento, consorcio al mismo tiempo y tienen cierta relación con el Estado a quien pertenece la abogacía. Por lo Pero tanto, que no esa te lo achaco idea a de ti, confusión. yo lo achaco a la jueza. A mí me parece también muy interesante el papel que ha jugado y además que ha jugado en el tiempo la abogacía del Estado. Sí. Es decir, la abogacía del Estado se suponía que era la institución que estaba vigilante del cumplimiento de la legalidad. No, se suponía Sin no, lo que embargo, dice la ley. sin Para lo que embargo, están, no, pero sin embargo, ha habido circunstancias donde ha habido unas acusaciones de parte a la abogacía del Estado de no haber cumplido su función o incluso de entrar en contradicción porque en su momento no había hecho ni reparos ni informes en contra, pero después, sin embargo, ha hecho manifestaciones, incluso denuncias de ciertos comportamientos, ¿no? Que desde fuera es otro tema también muy importante que no termina de clarificarse. Por ejemplo, ¿por qué la jueza, la primera persona y el referente no es la abogacía del Estado? Teóricamente es una persona que no pertenece a ningún partido, es una persona cualificada, es una persona que tiene una función legal muy establecida y una persona que económicamente tiene su sueldo independiente de la marcha del negocio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sin embargo se diluye y termina que no es referente, ¿no? ¿Por qué? Porque recibiendo además acusaciones de posiciones contradictorias en el tiempo, ¿no? Ahora, igual que hay abogados del Estado que son excelentes en esta ciudad, en esta plaza, hay que tener en cuenta que hay muchos vínculos en determinadas clases sociales entre abogados del Estado, inspectores de trabajo, concejales, etcétera, Bueno, sí, con muchas relaciones Estás muy tú directas. yendo Entonces, un paso más para allá. entonces, hay que tener en cuenta. Juezas, No, pero juezas. vamos a ver. Juezas, claro, todos. Los individuos, en primer lugar, o sea, el abogado del Estado en primer lugar es persona, con lo cual también tiene sus planteamientos. Sí, pero no, la situación del abogado del Estado es mucho más tranquila vamos a ver, que yo cualquier creo, otro. yo creo que aquí ocurre lo que ocurre siempre en la administración. Con Emilio Aquellos órganos y terminamos, de la administración y de cuerpos del Estado que están, cuando las cosas van bien, las comparaciones son odiosas, pues si nos podemos ir a San Fernando que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, ¿no? Cuando las cosas van bien,
supuestamente aquellas cosas que están dentro de la normalidad y que plantea el político que quiere hacer porque es bueno para Cádiz, porque no sé cuánto, pero parece que ahí hay, pues bueno, una sintonía con el técnico, que dice, hombre, pues legalmente se puede hacer, no tiene, yo no creo que llegue, o sea, el abogado de este caso no puede llegar más allá de la consulta, entiendo yo, en la que dice, oye, esto se puede hacer, pues mira, pues sí, tienes competencia, tal, no va a decir el abogado del Estado, entiendo yo, esto es un proyecto viable, ¿no? Emilio, estamos fuera de tiempo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando ya las cosas van mal, entonces sí, el propio administrador, como, o sea, el propio funcionario, como ocurre en otros sitios, que entonces cuando ya sí sacan las pegas. Bueno, pues damos por concluido este primer bloque del Café del Correo. En el segundo bloque hablaremos del acuerdo de pesca con Marruecos y, si nos da tiempo, de los detenidos por los altercados en el puente Carranza. Volvemos en un momento.